Vamos con el segundo vídeo del espacio urbano. En él vamos a hablar de la estructura urbana. La estructura urbana es las partes, las zonas que presenta una ciudad y sus características, o sea, la diferente morfología y las características que tiene cada una de esas partes. En las ciudades españolas la estructura de una ciudad es compleja debido a la evolución histórica. Por eso vamos a diferenciar tres zonas en función de la historia. La primera sería el casco antiguo, que corresponde a la urbanización preindustrial. La segunda sería el ensanche, sería la urbanización de la época industrial. Y la tercera sería la periferia, que es la urbanización actual. No obstante, en algunos casos la urbanización ha sido tan densa, tan intensa, que las ciudades han ido conectándose entre sí. Unas veces se han absorbido y otras veces se mantienen separadas, pero a eso lo llamamos aglomeraciones urbanas. Será lo que veamos al final del vídeo. Empezamos con la evolución histórica y con las partes que tiene una ciudad, con lo que sería la morfología, y lo vamos a dividir en tres partes. La ciudad preindustrial, que sería el casco antiguo, y decimos que es la parte urbanizada hasta el principio de la industrialización, hasta mediados del siglo XX. Es una parte muy pequeña, suele ser muy pequeña, pero tiene muchísimo valor histórico-cultural. Por eso muchas de estas ciudades han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las características son las que estudiasteis en el vídeo anterior de la parte más antigua de la ciudad. Entonces, normalmente vais a encontrar murallas que se siguen viendo en la trama urbana o no se siguen viendo. A veces es difícil verlas y las funciones son las que teníais ahí. El plano de esta zona es irregular, la trama es cerrada, suelen ser casas unifamiliares de baja altura con corrales, huertos, espacios interiores. Los edificios más destacados serían las iglesias o las mezquitas, depende si son cristianas o musulmanas, los palacios, los ayuntamientos, etc. Respecto a los usos del suelo, se entremezclan entre ellos. Entonces hablamos de multifuncionalidad, porque se mezclan viviendas, se mezclan comercios, edificios públicos, etc. No obstante, aunque se mezclen, existe alguna especialización en calles, barrios, etc. Si vamos históricamente hablando, lo primero, la huella más antigua que tenemos en nuestras ciudades correspondería a la ciudad romana, construida entre el siglo III a.C. y el siglo V a.C. En todas estas ciudades romanas encontramos un plano ortogonal o en damero o en cuadrícula, en el cual hay dos calles principales, una que va de norte a sur y se llama el Cardo y otra que va de este a oeste y se llama Decúmano. Donde se cruzan estas dos calles más importantes es el Foro y es donde se sitúan los principales edificios como teatros, templos, etc. Ejemplos de estas ciudades pues serían, por ejemplo, Mérida. Ahí tenéis a la derecha el plano de lo que sería la ciudad romana y a la izquierda tenéis el plano de lo que es, o una foto aérea de lo que es la Mérida actual. Si tomáis como referencia el Coliseo, que sigue existiendo, veis perfectamente, bueno, pues el trazado romano. Otra ciudad muy típica es Zaragoza. Zaragoza la tenéis encuadrada tanto en el plano, la parte romana, y si os dais cuenta, al lado del rectángulo rojo que os he puesto, veis una calle circular muy cerquita del rectángulo rojo. Esos serían los restos de la muralla, que también se pueden apreciar, aunque con algo más de dificultad, en la fotografía de la derecha. Bueno, durante la Edad Media tenemos, lo primero decir que la Edad Media es el momento en que se configuran prácticamente todas nuestras ciudades y luego indicar que tenemos dos tipos de ciudades. En primer lugar, las ciudades medievales, donde tenéis un plano muy irregular, siempre está amurallado, a esa zona se le llama la Medina y en esta zona, igual que en el Foro Romano, se sitúan los edificios más destacados.
Alrededor de la medina están los arrabales, que son los barrios del exterior, donde tenéis, pues donde se alojaban los trabajadores y todo esto. También durante la Edad Media se produce el desarrollo de las ciudades cristianas. Son ciudades también amuralladas. Estas murallas en muchos casos han desaparecido. En el centro tenéis los edificios más importantes, iglesias, plazas, etcétera, etcétera. Vais a tener diferentes tipos de plano, normalmente van a ser irregulares, pero también tenéis el caso de planos radiocéntricos, como puede ser Vitoria, o planos lineales. Los planos lineales son los que se forman alrededor de una calle o una gran línea. Un ejemplo de estas ciudades son las situadas en el Camino de Santiago. En el Renacimiento se presentan algunas novedades. Se establecen algunos barrios más allá de lo que sería el recinto amurallado, y en esos barrios aparecen nuevas construcciones. Las más importantes van a ser las plazas mayores. Ahí tenéis el plano de Salamanca, y en la zona con la cuadrícula tenéis pues la ciudad renacentista, y como veis en el centro de ella está la Plaza Mayor. Alrededor de esta Plaza Mayor salen las calles mayores, que van a ser las calles principales, y estas calles ya tienen un diseño, por lo que van a ser rectilíneas. Aparecen edificios, continúan los ayuntamientos, pero además aparecen palacios y conventos, y muchos de ellos tienen delante lo que se llama el espacio de respeto, por lo que hubo que tirar las casas viejas que había alrededor de estos edificios. Bueno, ahí tenéis el plano de Madrid. En la foto de la izquierda tenéis los tres grandes momentos de Madrid. En marrón clarito, fijaros dónde está una corona, donde hay una corona a la izquierda. Es el lugar donde se ubicaba el antiguo Alcázar de Madrid. Fijaros que esa parte llega tan solo hasta 1535, o sea, hasta prácticamente recién terminada la Edad Media. La zona que tenéis en marrón sería el crecimiento de esa ciudad hasta 1565. Daros cuenta que coincide con el momento en que Felipe II la nombra capital de España. Entonces, como veis, hay un importante desarrollo urbano, ese marrón, y el siguiente que tenéis en rojo, que es el crecimiento propio ya de la capital. En la imagen de la derecha tenéis la misma almendra, si os dais cuenta, pero se han incorporado algunas zonas nuevas muy importantes. Veis que donde estaba la coronita ahora tenéis el Palacio Real, y al lado veis que sigue siendo un alcázar, ¿vale? Todavía no es un palacio real hasta el siglo XVIII, hasta que vengan los Borbones. Pero como veis, ese plano ya es del XIX, y entonces ya figura el Palacio Real, y se ha construido al lado, o sea, se ha cultivado al lado los jardines del Palacio Real. Y si os dais cuenta, al otro lado de la ciudad tenéis los jardines del Retiro, ya para solar, pues del rey principalmente, pero también para otras personas. Ese sería el plano de la ciudad de Barcelona. Tenéis en rojo la zona más antigua, la zona romana, y luego fijaros, Barcelona crece muchísimo durante la Edad Media como consecuencia del desarrollo comercial. Entonces la muralla más antigua, que va hasta el siglo XIII, sería la amarilla, y luego hasta el siglo XV veis en esos dos siglos cómo crece Barcelona hasta la muralla azul. Fijaros en los edificios que hay muy cuadrados a los lados y ya fuera de las murallas, que hablaremos luego de ellos. Bueno, estas construcciones fueron transformadas en la época industrial, es decir, básicamente en el siglo XIX y a principios del siglo XXX. Se rectificaron las calles y se alinearon muchas de ellas, buscando, pues eso, que sean calles rectilíneas. Aparecen nuevas calles y nuevas plazas. La más destacada para vosotros será la Gran Vía de Madrid, que se empieza a construir a principios del siglo XX. Y estas calles tratan de unir la ciudad histórica con el ensanche burgués, porque vamos a ver que en el siglo XIX se van a construir los ensanches burgueses. A partir de la década de los años 60, una parte del casco antiguo se destruyó, abriendo nuevas calles y modificando su trazado, que vamos a ver ahora también.
Además, durante esta época industrial, os recuerdo, siglo XIX, se densifica la trama, se hacen los edificios más juntos para aprovechar más el espacio, se derriban algunos de esos corrales o patios interiores que vimos antes y se construye. También se producen cambios en la edificación buscando una mayor densidad, por lo que aparece la verticalización, es decir, construir viviendas en varias alturas. Y luego no vais a ver en el plano, pero sí tenéis que tener en cuenta que se construye con nuevos materiales como van a ser el hierro y el cristal, y que se empieza a utilizar una estructura muy moderna que desentona con la agricultura, con la construcción tradicional. Respecto a los usos del suelo, en este momento se termina la terciarización en los años 60, entonces el casco antiguo se va a transformar en el centro comercial y de negocios, incrementándose mucho el tráfico, el ruido, y eso supone que haya una saturación y un desplazamiento del uso residencial, es decir, la gente se traslada a vivir más a la periferia. Además aparece una segregación residencial donde vemos separados los barrios de los grupos más adinerados, que van a ser los barrios residenciales, de los barrios más populares. En la época postindustrial, pues a partir de la guerra civil bueno, de 1950-55, se van a producir cambios. Esos cambios se introducen sobre todo en los años 80, cuando se trata de rehabilitar los cascos antiguos para conservar, recuperar su morfología tradicional. No obstante, se van a encontrar con algunos problemas, como el trazado, que va a ser inapropiado para el tráfico y se va a intentar mejorar. Otro problema va a ser la trama, que como recordamos es muy densa y cerrada. Entonces, para solucionar esto, pues se peatonalizan muchas calles o se ajardinan las plazas y todo esto. Otro cambio importante va a ser el uso de los edificios, lo que sería la edificación. Muchos de estos edificios históricos se rehabilitan y aunque a veces se usan para viviendas, otras veces se usan para cuestiones diferentes del origen. Por ejemplo, ahí tenéis la estación de Príncipe Pío, que ahora sabéis que es un centro comercial. Vale, a este proceso de rehabilitación y nuevo uso para edificios históricos se le llama gentrificación. También se modifica el uso del suelo, dándoseles nuevos usos como actividades turísticas, culturales, etc. Segunda parte de lo que sería la morfología urbana, la ciudad industrial. La ciudad industrial consta de esas tres cositas que tenéis ahí: ensanches, barrios obreros y barrios jardín. Ya sabemos que la industria atrajo a numerosa población y eso hizo, bueno, pues que se construyeran esos tres tipos de nuevos edificios que vamos a ver. En primer lugar, empezamos con el ensanche burgués, que va a ser lo que está más cerca de la almendra central de la ciudad. Se debe al crecimiento de la burguesía y a las nuevas ideas que la burguesía trae consigo de higiene, orden, la necesidad de abastecimiento, de espacios verdes, y eso va a provocar que se produzcan los ensanches. Los ensanches son esas construcciones que tenéis al lado de la almendra central, del núcleo central. Mirad la foto de la izquierda, es Barcelona. Veis la parte rosa o moradita, es la parte del casco histórico. Al lado, recordáis que os dije hace un momento que os fijarais en unos edificios, en unas construcciones rectangulares o cuadrangulares. Ese es el ensanche burgués de lo que se llama en Barcelona el Plan Cerdá. Como veis es de 1859, o sea, de mediados del siglo XIX. La imagen que tenéis a la derecha encima sería la idea de Plan Cerdá para construir estas viviendas. Luego esa trama se va a complicar y se va a saturar, ¿vale? Lo mismo sucede en Madrid. Recordáis que hemos visto la parte que tenéis en la imagen de la izquierda que tenéis coloreada. Vale, si nos vamos a la imagen de la derecha, tenéis en gris el casco antiguo y todo lo que tenéis en rojo sería el nuevo ensanche burgués construido o ideado por Carlos María de Castro. También estamos a mediados del siglo XIX. Madrid y Barcelona fueron las primeras ciudades que tuvieron ensanche urbano, ensanche burgués, pero luego aparecieron otras ciudades, pues como las que tenéis ahí, Bilbao, o Valencia, o San Sebastián, o Vitoria.
La característica de este nuevo ensanche, ya habéis visto en las imágenes anteriores que se utiliza un plano regular en cuadrícula, plano ortogonal. Las calles van a ser muy rectilíneas y anchas en principio, aunque luego hubo cambios porque se introdujeron nuevas cuestiones como va a ser el transporte urbano, principalmente el tranvía y el automóvil, lo que supuso que la trama se identificara y sus usos fueron para funciones terciarias. En la actualidad, el ensanche burgués está muy urbanizado, muy moderno, muy embellecido, y los bajos de sus edificios se dedican sobre todo a actividades muy especializadas del sector terciario. Vamos con el siguiente, que serían los barrios obreros e industriales del extrarradio. Estos barrios surgen en contraste con el ensanche burgués. Las industrias que van a aparecer cerca de las ciudades aparecen en el extrarradio, fuera, en lugares bien comunicados, en el puerto, en estaciones o bueno, pues con grandes carreteras. Los trabajadores que van a ir a esas industrias van a procurar vivir cerca en barrios, bueno, pues más bien marginales. Ahí tenéis los barrios que aparecen en Madrid. Tenéis, pues, por ejemplo, Tetuán o Prosperidad, Guindalera, Cuatro Caminos, Pueblo Nuevo. Bueno, las características de estos barrios son que inicialmente el plano estaba muy desorganizado, ya que surge de forma incontrolada. Su trama es muy cerrada y densa, las viviendas son muy pequeñas y con muy escasa calidad, muchas veces eran chabolas. Los usos del suelo se mezclaban, eran tanto residenciales como industriales o de almacenes, y los servicios eran muy escasos. Actualmente esos barrios han quedado en una posición muy cercana al centro de la ciudad, por lo que se ha revalorizado. En consecuencia, las industrias han desaparecido y van a ser sustituidas por usos terciarios o residenciales. Se han remodelado esos barrios obreros y bueno, pues ya que están más cerca del centro y van a procurar estar bien conectados. Pues ahí tenéis imágenes de Tetuán, de Prosperidad, de Delicias, Legazpi, Méndez Álvaro. Ay, se me olvidaba. Perdón. Mirad, en la imagen que tenéis de Matadero es un ejemplo clarísimo de gentrificación. Son las dos imágenes que tenéis a la derecha. En la imagen de arriba, fijaros cómo se usaba pues como tal, como un matadero para los animales que requerían la alimentación de Madrid. Abajo veis que la estructura sigue muy parecida y es hoy en día. Matadero es un ejemplo de gentrificación porque ahora, como sabéis, es una importantísima zona cultural. Bueno, la tercera construcción de esta época, de la época industrial, serían los barrios jardín. Los barrios jardín surgen al final de esta época, finales del 19 o principios del 20, y se trata de una nueva idea buscando una mayor salud, una mayor higiene, estar más en el contacto con la naturaleza. Se empiezan a aplicar estos barrios jardín en Inglaterra, fue idea de Howard, y tenéis ejemplos importantes en Madrid, en Barcelona o en Bilbao. En Madrid tenéis Ciudad Lineal, en Barcelona Pedralbes y en Bilbao Neguri. Las características son que tienen un plano muy regular, también va a ser o lineal o en forma de cuadrícula. A diferencia del otro, va a tener trama abierta. Las viviendas van a ser muy unifamiliares y muy monótonas porque van a ser todas iguales. No van a ser muy grandes, no van a ser tan grandes como las del ensanche burgués, pero van a tener pequeños jardines. Aunque en principio esos barrios jardín se pensaron para la alta burguesía, la lejanía del centro histórico de la ciudad hizo que la burguesía no los comprara y al final fueron comprados por clases medias, buscando una mejor calidad de vida. El ejemplo más típico tenéis Arturo Soria. Fijaros cómo en la imagen de la izquierda veis cómo se sitúa fuera de la ciudad, cerca de los que acabamos de hablar, de los barrios obreros. Está cerca de Pueblo Nuevo
o de Fuencarral o de Cuatro Caminos, ¿vale? Está bastante alejado de la ciudad. En la parte de la derecha tenéis la imagen que presenta hoy en día. Veis que es una línea, que ahora vamos a hablar de su estructura y bueno, ya está plenamente inmersa dentro de la ciudad de Madrid. Su estructura, como veis, en la imagen de arriba a la derecha, veis que hay una zona central. Esa es una gran calle. Esa gran calle tiene aproximadamente unos 40 metros de ancho, es grandísima. Y como veis hay viviendas a ambos lados. La zona central de esa calle se guarda, digamos, para los servicios centrales. Entonces por ahí circula el tranvía, tenéis el alcantarillado, todo lo que sea. Las viviendas, como veis, son unifamiliares y tienen jardín y tal. Bueno, el proyecto pretendía rodear Madrid, pero se construyó muy poco. Hoy en día está muy modernizado debido a que el terreno, bueno, pues ha sido muy revalorizado. Esa es la imagen. Arriba tenéis la que presentaba en el siglo XX, principios del XX, supongo que es la foto, y abajo tenéis, bueno, pues hoy en día. Y ahí tenéis, bueno, pues un modelo de la vivienda unifamiliar. Lo mismo sucede en Barcelona con el barrio de Pedralbes, que como veis está lejos del centro de la ciudad. Bueno, vamos al último punto de lo que sería la morfología urbana, que sería la periferia urbana. Es decir, cómo se ha modificado la morfología de la ciudad hasta hoy en día. Sería la franja más externa y abarcaría desde 1930 hasta la actualidad, pero su crecimiento se debe sobre todo a los años 60 debido al boom de la natalidad y al éxodo rural que iba a llenar las ciudades. Se subdivide en dos periodos, de 1955 al 75, cuando hablamos del área suburbana compacta, y a partir del 75, cuando hablamos de la periferia difusa. Empezamos con la periferia compacta, que se llama así por su característica, es la altísima densificación, sobre todo por la verticalidad. Van a ser edificios muy altos, muchas veces de 12, 14 plantas, bueno, pues con lo que va a haber una gran densidad. Además, esta zona está muy zonificada, es decir, tiene áreas de diferentes usos, pero contiguas y mal comunicadas. Por ejemplo, esa imagen que tenéis ahí es de la Castellana, del momento de su construcción, y en la parte que tenéis en el espacio vacío que tenéis más a la derecha del todo, ahí es donde se va a construir lo diré, el depósito de aguas, ¿vale? O sea, es una zona donde se mezclan los usos del suelo. En esta zona vamos a hablar de dos tipos de construcciones, las áreas residenciales y las áreas industriales. Las áreas residenciales se deben a la urgencia, a la necesidad de crear viviendas. Muchas veces están muy poco planificadas y tienen diferentes tipologías según el precio del suelo. Entonces van a aparecer pues barrios de chabolas, como veis ahí, como en Vallecas o en Puente de Ventas. Otro tipo de viviendas van a ser las que son de protección oficial, es decir, fomentadas por el Estado, y pueden ser de dos tipos, de trama abierta, como esas unifamiliares baratas que tenéis ahí. Eso está en Pinto, eso es una imagen cogida de Google Maps y es de la calle Lope de Vega. Es en Pinto, como veis, son viviendas unifamiliares que tienen su patio, tienen su jardincillo, huerto, lo que sea. Y otros van a ser bloques de baja calidad, como ese que tenéis ahí de la Elipa. Si las viviendas son de protección privada, se van a construir en forma de trama abierta, de grandes bloques, grandes torres, que van a estar separados por jardines o por zonas de aparcamiento. Por último, si nos vamos a las áreas industriales, se siguen situando junto a las vías de transporte. Son polígonos industriales bien planificados u otras veces son muy desorganizados. Los equipamientos son muy escasos en esta zona y los equipamientos van a ser los que no desea la ciudad central, como las cárceles, los cementerios o las depuradoras. Esto supone la imagen negativa que la periferia tenía en esta época.
En la actualidad, pues ahí hacia esta zona, hacia este área suburbana compacta, hay políticas urbanísticas. Se han erradicado los barrios de chabolas, se ha dotado de mejores equipos y servicios y se busca una mejora medioambiental y de las comunicaciones. Vale, a partir de 1975 estamos hablando ya de la periferia difusa. Desde ese año las ciudades reducen el ritmo de crecimiento y además va a crecer la periferia urbana debido al movimiento de la población desde el centro y a la inmigración que tiene lugar entre 1995 y la crisis del 2008. Se va a cambiar de construcción y se va a utilizar un modelo más disperso. Por eso lo llamamos la ciudad difusa. Implica que hay una baja urbanización y una muy buena zonificación. Va a estar muy bien conectadas entre sí estas diferentes zonas y van a estar muy bien conectadas con el centro urbano. Igual vamos a ver las áreas residenciales y las áreas industriales. Las áreas residenciales va a tener una muy baja densidad, se va a buscar la privacidad, se va a buscar también un mayor contacto con la naturaleza, de ahí que haya muchos jardines, muchas zonas verdes, y las viviendas van a ser o unifamiliares aisladas o bien adosadas pero con jardín, y si son viviendas colectivas van a tener muy pocas alturas y grandes jardines con muchas zonas comunes. Las áreas industriales se van a trasladar desde el centro y van a formar polígonos y van a formar parques tecnológicos. Ahora sí van a estar planificadas y organizadas. Va a haber un buen equipamiento ya que el suelo es muy abundante y eso va a hacer que vayan hacia la periferia grandes superficies urbanas como los grandes centros comerciales o universidades, hospitales, etcétera. Actualmente esta periferia difusa es muy criticada por la insostenibilidad, ya que consume mucho territorio a costa de espacios naturales y agrarios, hace que su población dependa mucho del automóvil, multiplica las infraestructuras necesarias y además se produce pues una segregación social y sobre todo un aislamiento. Los vecinos muchas veces ni se conocen. También perjudica al núcleo urbano, ya que aumentan los transportes pendulares para ir al trabajo. Entonces se buscan alternativas como son la vuelta a la ciudad compacta, aunque menos difusa, o la recuperación de los espacios deteriorados de una ciudad. Y también se trata de aumentar la densidad de esta ciudad difusa. Vale, vamos al último punto que serían las aglomeraciones urbanas. Ese es el mapa de aglomeraciones urbanas en España. Ahí tenéis los tipos de aglomeraciones urbanas y decimos que las aglomeraciones se crean cuando la ciudad crece y se conecta con otros municipios. El tipo más importante para nosotros va a ser el área metropolitana, que sería una gran extensión urbana formada por una ciudad central, la metrópolis, y unas ciudades alrededor de esa ciudad central en forma de corona, con la que se mantienen importantes relaciones socioeconómicas. Entonces, la ciudad central es la que da origen al área, en nuestro caso sería Madrid, y entre esa ciudad central y los municipios de la periferia surgen importantísimas relaciones socioeconómicas. La ciudad central proporciona empleo y servicios, mientras que la corona metropolitana proporciona suelo mucho más barato para la instalación de industrias, servicios y barrios residenciales. En este área metropolitana es básico el transporte urbano, que haya una red de transportes, pues como la que veis ahí del mapa de transportes de Madrid. Y socialmente, bueno, pues se da un estilo de vida urbano compuesto principalmente por población joven que va hacia esas zonas, bueno, pues buscando un poco más de libertad y menos jaleo. Y la variedad social. Hay clases humildes y clases acomodadas, dependiendo de la zona, como vais a ver. Respecto a su estructura, se dan dos modelos que en el caso de Madrid se solapan. Serían en principio coronas concéntricas alrededor de la almendra central de la ciudad, de la metrópoli, y también puede ser radial, saliendo radios desde la ciudad, desde la metrópoli, con radios especializados, digamos.
Respecto al origen y evolución de esta ciudad, de esta área metropolitana, encontramos dos fases. Entre 1830 y 1930 y el 60, las únicas ciudades que tienen área metropolitana van a ser Madrid, Barcelona y Bilbao, pero a partir del 60 prácticamente todas las grandes ciudades pues disponen ya o se transforman en áreas metropolitanas. En nuestra época, en la época postindustrial, se producen transformaciones, ya que las áreas metropolitanas son cada vez más amplias, por lo tanto se expanden muchísimo, se mejoran mucho los servicios y las infraestructuras de los municipios de la corona, ya no solo de la metrópoli, y se produce una progresiva especialización funcional o social. Por ejemplo, la imagen que tenéis ahí es el uso residencial, en una zona de lujo, en la Corona Metropolitana de Madrid, que sería la Moraleja, esa es su forma de vida, o en una zona, pues más degradada, como podría ser Leganés. Otro modelo de aglomeración urbana sería la conurbación, que se forma por el crecimiento de dos ciudades que crecen como para encontrarse, ¿vale? Sería el caso, por ejemplo, de Málaga y Marbella, que tenéis ahí. ¿Veis todos los puntitos rojos? Casi llegan a tocarse. De hecho, muchas de estas ciudades se tocan, pero la característica es que mantienen administraciones diferentes, son independientes. Otro tipo sería, este es un poco diferente, sería la región urbana. La región urbana es una aglomeración discontinua, ¿vale? No es continua. Son ciudades dispersas, pero bueno, que están muy densificadas para que todo el territorio posee características comunes. Ese ejemplo que tenéis ahí es el más típico de España, es Asturias. Tenéis los tres núcleos principales, que serían arriba a la izquierda Avilés, arriba a la derecha Gijón y abajo tendréis Oviedo. Son ciudades diferentes, con funciones distintas y ninguna de ellas destaca sobre la demás. Por ejemplo, en Oviedo se concentran hospitales, Avilés es típico industrial, Gijón tiene una importante zona portuaria. En fin, cada una tiene sus funciones y se complementan. Y por último tenemos la megalópolis. La megalópolis es una aglomeración discontinua, pero sin grandes distancias entre los núcleos que la integran. Esa es la diferencia con la región urbana que acabamos de hablar. No hay muchas distancias entre ellas. En España la megalópolis más importante sería el eje del Mediterráneo, que como veis va desde Gerona hasta el final de Murcia, hasta Cartagena, y veis que hay urbanización continua. Bueno, pues con esto hemos terminado el bloque 2. Todo esto lo vais a tener que aplicar en el comentario de planos urbanos.